A ver, hay momentos, ¿verdad?, que parece que desaparecen, que se van para siempre, pero en realidad solo están dormidos. Pues bien, esta es la historia de uno de esos momentos, de cómo un sonido, una melodía que alguien escuchó hace una vida, puede de repente volver a resonar con una fuerza increíble. Vamos a hacer un viaje juntos, el viaje de un eco a través de nada menos que medio siglo. Esta frase lo es todo. Es como el interruptor que de repente enciende una memoria que ha estado latente, guardada, durante casi 50 años. Una sola frase que nos abre de par en par la puerta a un recuerdo que simplemente se negó a morir. Para entender cómo y por qué este eco ha vuelto justo ahora, tenemos que hacer algo. Tenemos que viajar en el tiempo, irnos directos al momento en que todo esto nació. Fijaos un momento en este salto temporal, porque es una locura. Por un lado nos vamos a 1975, más o menos, un momento fugaz. Y por otro, estamos aquí, hoy. Casi medio siglo separa el origen del recuerdo de su renacimiento. Es una distancia enorme, y es justo eso lo que hace que su regreso sea todavía más fascinante. Y esto es crucial, de verdad. No estamos hablando de un archivo histórico con fechas y datos súper precisos. No. Hablamos de algo mucho más potente. Un sentimiento. Una memoria que late con su propio ritmo, que no está anclada a un calendario, sino al alma. Bien, ahora vamos a ver dónde y cómo se forjó este recuerdo. Porque el lugar, os aseguro, es tan importante como lo que pasó. Nos vamos al Braem, al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, que es una de las zonas más remotas y también más bonitas de Perú. El primer protagonista de esta historia es el padre. Y no era solo un maestro, era el director y, de hecho, el único docente de una escuelita perdida en el Braem ayacuchano. Para él, la educación era su vida, su vocación, casi su destino. Y a su lado, la madre. Ella era enfermera, y más que eso, era el escudo de la familia. Su misión era protegerlos de todo, de las inclemencias de un entorno que era tan bello como hostil, un lugar donde la vida muchas veces pendía de un hilo. Y este era su hogar, una selva prácticamente virgen, un lugar de una belleza que te dejaba sin aliento, lleno de los cantos de las aves, pero también lleno de desafíos constantes, desde enfermedades a un clima totalmente impredecible. Un sitio donde la naturaleza, y solo ella, dictaba las reglas. Vale, con el escenario ya bien claro, vamos a acercarnos al corazón del recuerdo, justo a ese instante preciso en que una melodía se grabó para siempre en la memoria de un niño. Todo pasó junto a un río de esos con un murmullo constante, que casi parecía que te estaba contando historias antiguas. No era solo un paisaje, era un personaje más de esta historia, un testigo silencioso de lo que iba a ocurrir. Y aquí aparece la figura central, el gran misterio. Un niño desconocido que de vez en cuando aparecía por el río. Nadie sabía su nombre, pero su presencia y sobre todo su voz se iban a convertir en un recuerdo eterno. ¿Quién era? Pues quizá no lo sepamos nunca. Y a lo mejor ahí está parte de la magia. Lo que hacía este niño era cantar. Pero, como se describe aquí, no era un simple canto, era algo más. Era emoción en estado puro. Una melodía tan natural, tan espontánea, que parecía una extensión del propio paisaje. Como si naciera del viento, del río, de las golondrinas que cruzaban el cielo. Increíble. Pero, ¿por qué este momento y no otro? ¿Por qué esta canción se quedó grabada a fuego durante 50 años? Bueno, la respuesta nos lleva a una idea muy interesante sobre cómo funciona nuestra memoria, sobre todo en la infancia. La teoría que se plantea es que hay una edad en la que somos como esponjas emocionales. El alma, en esos años, lo graba todo, absolutamente todo. Cada sonido, cada imagen, cada sentimiento, no filtra, no juzga, simplemente lo absorbe y lo convierte en parte de nosotros para siempre. Y esto, claro, explicaría por qué aquel canto se volvió eterno. Y así, después de un viaje de casi 50 años por los laberintos de la memoria, llegamos al presente, al momento en que todos los hilos de esta historia por fin se unen. Aquí lo tenemos, el resumen de todo el viaje. Primero, la canción original, ese canto puro y espontáneo. Después, el largo silencio, donde la melodía vivió como un eco en el alma. Y finalmente, el renacer, el momento en que ese eco vuelve a tomar forma, más fuerte y más claro que nunca. Y aquí está, el resultado final. Aquella melodía infantil ha renacido hoy como un huayno progresivo, un género que fusiona la música andina tradicional con toques de rock. Ojo, no es una simple copia, es una reinterpretación, donde la memoria, la nostalgia y el amor por las raíces se entrelazan para crear algo completamente nuevo y a la vez profundamente antiguo.
Y esta historia nos deja con una pregunta que se queda ahí, resonando. Si un canto anónimo pudo sobrevivir 50 años para volver a nacer, ¿qué otros ecos, qué otras melodías llevaremos guardadas en nuestra propia memoria, esperando el momento justo para volver a la vida? Es algo en lo que pensar, ¿no creen?